Qué miedo. Ujú. Mierda. En lo que dice la pregunta, tenemos que poner la pregunta y nuestros nombres, pero no lo he puesto porque no me acuerdo bien cómo es nuestra pregunta. Ah, bueno, Entonces, yo ya. Espérate, acá no la tenemos. es que creo que la diapositiva que la tenía la borré. Ah, no, mentira, es la del cuadro comparativo, ahí está, creo. Pues lo que había puesto No, la profe. sí, pues Sí. nosotros no terminamos de completar. Pongamos eso de una vez. Lesión de cordones posteriores por sífilis versus por vitamina B. Listo. Y ahorita bajito Y los nombres. pongamos acá. Exacto. Así o lo ponemos en No es columna. chiquitico, ¿no? ¿Qué dijiste, Juan? ¿Qué dijo Juan? No la escuché. No entendí lo que me dijo. Juan, prendes tu cosa, no te escucho nada. Que pongas más grande el título y lo corras, o sea, lo acomodes para que el B2 se quede al ladito. O ya no, pues ni modo. Y sea, el título no es pregunta 6, el título es lo de abajo. Pero es que todos tienen pregunta 6 grande. Sí, sí, O sea, pero pues pregunta. el título que estaba como del mismo tamaño de los nombres. ¿Más grande? Ah, Ahí. No, no, así está bien. es que tenemos Así. una boncha muy exigente. Muy exigente. Listo. Aquí. Eso es lo que nos falta para colocar. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué nos falta por... Pues toda esa parte de lesiones cerebrales tendría que ver, porque pues con las lesiones cerebrales igualmente hay pérdida de memoria, ¿cierto? Ah, bueno, pero Sí, eso también tiene que ver con parte de... Es que como nosotros todavía no hemos visto memoria, entonces no sabemos bien cómo qué estructuras son las que implican la memoria. Pero, ¿pero qué? Pero pues todas esas lesiones cerebrales pueden relacionarse ahorita cuando estamos hablando, pues también con lesiones de la corteza. Entonces, eso es lo que se está relacionando con la espasticidad y todo eso. ujú, Podemos poner, ¿cómo es que se llama eso? Un síndrome de neurona motora superior y ahí ponemos 2 puntos, lo de la espasticidad y eso. entonces lo pondremos aquí abajito o como arriba. Puedes poner como, ujú, exacto ahí, síndrome, y ahorita eso lo ponemos en negrillo, motora superior. Y eso está relacionado con las lesiones cerebrales. O sea, lo puedes poner Eso. como rayitas lesiones cerebrales, para que quede como juntico. Ah, no, pero la rayita como para arriba. Y le cambiamos lo del cambio de comportamiento o quieren dejar el... Como si rayita para arriba. O sea, como que juntes lesiones cerebrales con lo de síndrome de neurona motora superior. Ah, ok, O si aquí quieres, una, si quieres una lo raya. subes. ¿Así? O no, no, no. O si quieres puedes poner como entre paréntesis lesiones cerebrales. Ah, ok. Y quieren dejarlo de cambios de comportamiento, Mm, ¿dónde está cambios de comportamiento? al lado de Aquí. Ah, lesiones cerebrales. Sí, Ajá. comportamientos. Entonces dejémoslo Pero abajito. entonces, pero quitemos, ¿esto lo dejamos abajito? Ujú, para que no quede tan grande. Eso. Pero entonces, eso, lesiones cerebrales con eso. Y a cambios en el comportamiento le puedes poner, mm, ¿Qué le ponemos?
Pues o sea, como quitarle el paréntesis. Las paredes. Ujú, Listo. listo. Entonces Lo de quedaría las respuestas plantares extensoras podemos poner Babinski positivo porque pues ya se supone que tenemos que saber que eso es un Babinski positivo. listo. Espérate, lo estoy buscando. Lo de respuestas plantares están abajo en la última parte. Dice clonus y respuestas plantares extensoras. Entonces eso es un Ok. Babinski positivo. ¿Cómo escribe Babinski? No elimines Babin- clonus. Ay, eliminaste clonus, el clonus no. Entre paréntesis, Babinski positivo. Ujú. Y ya, yo creo que ahí está bien. Solamente es ¿Babinski se poner, pues, escribe así? ¿O sí, cómo? ¿Sí? según mi ser, sí, pues no sé. Mejor verificar, uno nunca sabe. Sí, mejor, mejor. Sí, mira que sí. Listo. Bueno, yo creo que ahí está bien ya. ¿Vamos a dejar esto así en amarillo? No, sí, en Ah, amarillo. ok. Ay, güey. Ujú. ¿Puedes ponerle el síndrome de neurona superior en negrilla, por favor? Obvio. Ok, yo creo que ya con eso. Sí. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Qué les No, parece así? callan para siempre. Comentarios. Cayó para siempre. Ah, ok, gracias, Juancha, por tu aporte. Al menos, Entonces, al menos por decir que calla. Ay, nos quedaron bonitas. A este no quiere sí. ponerle un título, haz que pronto se le mueve todo nata ahí. No, No, mira esperen, que es que sí lo. Ah, ok. Es el ese mismo del no, anterior, ¿no? no, Ah, ok. esperen, ese no es. Ya, Ah, no es. es el de arriba. Ah, ok, listo. Entonces el mismo es el de abajo. Ujú. Me encantan los cuadros así. Ujú. Los entiendo re bien. Listo, yo creo que ahí está bien, ya para comenzar a presentar. ¿Cómo nos vamos a Sí, repartir? Antes de presentar, para que de presentemos bien a presentar. repartir. Oigan, yo puedo agarrar, por favor, un poquito de lo de neurosífilis. Es que la verdad, lo de la vitamina B12 como que siento que no es tan mi fuerte. Entonces, en parte, pues si ya nos Ok. pudiéramos dividir, prefiero no. Pero entonces sería la patogenia de la ¿De sífilis. acuerdo? Ajá. Ok. ¿Listo? Yo puedo decir manifestación clínica. Sí. Pero O ahí sea, no de tocaría todo. repartir. Pues No de no, o todo, sea, sino él como de la dice, exacto. sífilis. Yo Ujú. quiero presentar con Nata esto. Pues si a Nata no le molesta y quiere compartir conmigo su diapositiva. Obvio, Isa, no hay ningún problema. Entonces, Isa, ¿quién ¿y por qué diría no las haces también la manifestaciones primera clínicas del parte? déficit de B12? ¿Mielopatía? ¿Patogenia? Es que eso es la de Gaby, ¿no? Ajá. Ah, bueno, pues Sí. si quieren también puedo hacer patogenia. Ah, pues si quieres nos la dividimos también, como No, prefieras. pues Sí. que lo digas Es Carlota que, o David. Igual somos 6. Es que sí, todavía hay mucha gente. es que somos muchos. Entonces, Jesús mío, es que cómo nos vamos a repartir, no es tanta información. A Mira que ver, todavía falta manifestaciones clínicas de B12. Que alguien diga eso De también. 12. yo también quiero decir eso. ¿Tú quieres Yo decirme quiero decir eso. mielopatía? Listo. Entonces, manifestaciones clínicas. Espérate, ¿cuántos somos en el? Miremos aquí. Personas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 7. Entonces, ¿por qué no hacemos como de a dos Ya dos. presentamos por diapositiva? Exacto. Y yo creo que el de Nata sí, pues, a ver, Nata, pon el tuyo. Mhm. Pero mira que Nata en la de adenisylcobalamina está poniendo una cosa que ya habían explicado antes, por ejemplo. Entonces, Ah, ok, entonces se había dejemos la explicado otra. antes. Ok. Pues si quieres dejar esa así para que esté todo el resumen, pero pues no volvemos a repetir la información. ¿Te parece? Eso. Ujú. Sí, aunque, bueno, no, yo pensaba
que de pronto era mejor no colocarlo, pues para no confundir. No, pero yo creo que sí es mejor colocarlo para que sea como el resumen completo. Y ahí decimos como que, bueno, esto ya lo explicamos anteriormente y seguimos. Ajá. Pero mira, ¿sabes? Que volviendo a leer, dice pues que lo del cofactor pues sería metilmalonyl-CoA, succinil-CoA y para degradación de ácidos grasos. Ujú. Pero entonces luego dice como que cuando se acumula B12, pues entonces se acumula es metilmalonato y propionato. Sí, Y porque eso, mira que son los que están anteriores Aquí. a la conversión del metil. Ajá. Por eso sí, es que lo decía. Serían estos dos. Y ajá, el No, aumento de estos dos va a producir. sería el propionil-CoA y el Y el, metilmalonyl-CoA, que está anterior, que está despuesito. Porque esos son estos los que se dos. siguen produciendo, esos son los que se siguen produciendo sin necesidad de B12. Ok. Es por eso. El B2 es el que vamos a tener acá, ¿cierto? Sí. Ujú. ujú. Por eso, pero Entonces, entonces estos no irían aquí, estos son una parte. ok. A eso es lo que me refería. Oigan, una duda. Cuando yo Es que diga, Nata, eso de la síntesis de ácidos grasos era lo del succinil-CoA, o sea, eso es lo que ayuda a hacer el succinil-CoA. Pero sí, yo creo que es mejor entonces quitarlo. Sí. oigan, una duda. No, pero espérate un momentico, Gaby. No, pero el Pero, succinil-CoA viene es como del metilmalonil-CoA. no, sí, por eso, pero Porque es ese es El el succinil. encargado de la degradación de ácidos grasos. El succinil-CoA es el que se encarga de Ah, ácidos grasos. sí. Ajá. Por eso si no Y como no tenemos está la vitamina succinil-CoA, 12. Ajá. Por eso es tenemos que, ¿qué? el fallo. Si ¿Qué? no tenemos Como no- succinil-CoA, tenemos un fallo en la degradación de ácidos grasos. Bueno, pues, o sea, en la Ujú. formación, síntesis de ácidos grasos, entonces se forman los de cadena extraña. Ajá. Eso sí lo Entonces, podemos dejar. ujú. Listo. Perfecto. Ujú. Ahora sí. Vean, les decía, cuando yo presente, pues si es que ya nos lográramos dividir y así. Lo de la patogenia de la mielopatía sifílica, ¿puedo hablar de los estadios, pues temprano y tardío, y decir que la neuroinfección comienza cuando se invade el líquido cefalorraquídeo y pues como que en el estudio de ese líquido cefalorraquídeo va a haber presencia de linfocitos, aumento de proteínas, en particular de las gamma globulinas y así, o solamente digo lo de la diapositiva? Pues si quieres, sí. O sea, no tiene como nada extraño decir que una infección tendría aumento de esas proteínas, porque pues son proteínas que combaten infecciones. Listo. Y lo de que se evidencia daño vascular en el cerebro, concretamente en el territorio, bueno, de las arterias lentículas striadas, eso ya lo diría lo de Yo, manifestaciones clínicas, o eso también lo digo. yo creo que eso es mejor que lo pongas en la diapositiva, porque igualmente lo vamos a mencionar lo de las lesiones cerebrales. Entonces ponle la diapositiva como para complementar, porque sí nos faltó. Pregunta, ¿Vale? al final yo voy a hacer la diapositiva con Gaby o con Nata o con... Pues si quieres, Gaby va a hacer como lo de la infección del líquido cefalorraquídeo, que eso está relacionado con lo de la inflamación de las leptomeninges, el daño cerebral, y tú puedes explicar la parte como vascular, que también se presenta, que son como dos cositas importantes. Y ahí puedes explicar como cuál es la irrigación del cordón posterior, que principalmente pues es por las arterias Ay, espérate, anoto esto espinales porque después... posteriores y todo eso. O sea, me encargaría de Igual creo irrigación. que eso está ujú, O sea, eso está aquí. está arribita. En la, tú puedes decir, a ver, es que, a ver, te queda fácil decirlo de la mielopatía, pero la de B12, lo que está antes del cuadro de Nata, igual es literalmente lo que está ahí escrito, pero pues tienes que saber bien qué explicar. Ok, entonces eso es nomás. Y David, entonces, Pues que a David ver, haga conmigo, a ver, dale. Entonces terminen entonces, de ponerlo de cerebro ahí, agreguen lo de Oigan, cerebro esperen. en la En la siguiente. diapositiva 18 vamos a dejar ese cuadro abajo. Pueden colocarlo. Eso. ¿No la quieres dejar? No, solo pregunto.
Pues es Pues la que ahí podemos no, dejar como para que lean mientras presentamos. pero es que mira que lo de los fosfolípidos y proteínas y neurotransmisores, o sea, todo lo que estás explicando ahí no explica como al final que se genera una vacuolización y todo eso, entonces yo creo que sí es mejor como añadirlo. Si quieren pueden poner como la falta, solamente desde la falta de metilación de la proteína básica de la mielina y la subsecuente vacuolación de la sustancia blanca. O sea, se produce una falta de metilación de la proteína básica de la mielina y la subsecuente vacuolización de la sustancia blanca, que eso es como resultado. Mm, Pero entonces sería arriba. Eh, se produce, está en su déficit después del primer punto. Eh, Isa, ¿Aquí? sí, Por eso ahí, aquí. arriba, arriba, Déficit, ajá, su déficit, aquí. eso. Esto. Entonces se produce, entonces pues, se produce una falta de metilación de la proteína No, porque básica aquí de la allá abajo lo mielina. ponemos. Mira, No, esto déficit está lleva a bien. la falta de metilación por la proteína básica de la menina y la Ujú. consecuencia y la Ah, sí, consecuente por eso, por vacuolización eso. de la sustancia blanca produciendo, produce. Pero, o sea, quita todo lo de arriba y Poco. pon solamente arriba, eso. Ay, carajo. Pon solamente se presenta un déficit, no, se presenta una falta de metilación o se presenta la falta de metilación, que queda mejor. Y ya, o Datos sea, se solamente es presenta. borrar eso hasta la proteína, de la proteína básica de miel. Ajá. Ve, pero ¿Borró como eso? si... Y borra hasta de la. Ahí. Es que volviste a escribir lo de metilación, no era para abajo, volví a escribir junto. Ah, ya. Ya, Entonces ahí. se Se presenta la presenta. falta de metilación de la proteína básica de la mielina y la consecuente vacuolización de la sustancia blanca produciendo desmielina. No, pero esto entonces lo tenemos que quitar. ¿Por qué? Y ponemos seguida de generación axonal y finalmente. Pero lo de la desmielinización no la hemos puesto. Ah, bueno. Bueno, sí, eh, podemos explicarlo con lo de la proteína básica, sí. Tienen No, no, razón. no, dejémosla mejor. Esto, Seguida de ¿quién lo agregó? más implícito. Es que no Más sé, esto yo no explícito. lo leí. Esto. Yo lo agregué. Lo de seguida de la. O sea, lo de la desmielinización está conectado con lo tuyo. Y lo de Ajá. la degeneración axonal se produce por la desmielinización. Y pues eso finalmente genera una muerte de neurona. Muerte Eso neuronal. lo había sacado en Ah, documento. listo. Listo, perfecto. ¿Eso qué? Lo había sacado en documento. Ah, dale. Esto, importancia de metionina en la formación de purinas y Yo creo que eso ya lo pirimidinas. dijeron. Sí, porque ahí Mm, está fosfomil tetrahidrofolato, formil tetrahidrofolato. Ya lo explicaron. Entonces yo creo que es mejor quitarlo. listo. Yo creo que está bien ahí. ¿Tú qué dices, Nata, que era la que la vas a presentar? ¿Estás de acuerdo? Uy, muy grande. Súper. Ujú. Pero entonces acuérdense otra cosa. Ya acuérdense que lo de la adenosircobalamina ya lo dijeron antes, entonces no lo van a volver a decir. O pueden decir, Sería solo recordemos que, esto. ujú, O sea, ahí no se diría como, pues que sirve para, bueno, o sea, como decir que el metilmalonico A sirve pues como cofactor para el succínico A, que se encarga de la degradación de ácidos grasos. Entonces que pero es sí, Ajá. que no es un cofactor. perdón, no, sí, no. O sea, No, bueno, el el metilmalónico metilmalónico A es A, lo que va no a es el estar antes. cofactor, es el adenosil. Trato. ¿Mm? Es el resultado Ujú. de la reacción. Yo creo que está mejor explicado antes, entonces yo creo que es mejor que dejen eso así. O sea, como que no lo mencionen, mencionen la parte que ustedes como que tienen nueva ahí, ¿no? Mm, Y como ahí hay dos personas, que una persona explique lo de la formación de fosfolípidos y la otra que explique lo del formil tetrahidrofolato. ¿Sí o no? ¿Les parece? sí. Entonces Scarlett te va a encargar, listo. Entonces sería
Patogenia, Gaby y yo. Ah, bueno, esta también es patogenia. Bueno, esta de B12, ¿quién lo Scarlett. iba a hacer? Scarlett. Creo que Scarlett ya se fue porque se tenía que dormir, estaba trasnochando toda la noche. Mm, Ujú. ¿Quién dijo eso? Scarlett. Ah, Yo sí dije que no era así. ajá. Esto Nata, esto Sofía Goncha, nos falta David. Falta David. Yo creo que David puede Y ayudarme en la puede parte de... ayudarle a Scarlett. Ah, ok, que le puedo ayudar a Scarlett. Ok, está bien. Ah, yo digo solo el cuadrito. No, lo No haces lo con Isa. intentamos todo. Ah, Yo te ayudo, o sea, yo haría, listo, entonces yo hago Ah, pero es que sí, sí, sí. mielopatía Ah, no, 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 y No, B12. entonces sí es mejor que Nata lo haga solo. Porque ya tienes mielopatía y mielopatía sí está larguita. Listo. Igual a mí es que todavía sigo sin entender qué me toca decir de mielopatía. Ya te Gaby, digo bien. eso. ya te Eh, digo. Gaby, Dale. puedes como arreglar la redacción ahí. Pues que Ok. se vea como más unido con lo anterior. Espérate a ver. Sí. Mm, A ver, el compromiso. Es que ven, lo que yo pues, no sé, planeaba decir, díganme a ustedes si les parece bien o mal. Ahí me ujú, escuchan bien, ¿verdad? sí. Sí. Listo. Entonces, pues a mí me parecería como importante iniciar mencionando que la sífilis como tal es una enfermedad infecciosa sistémica crónica que es causada esperen, que es causada por la espiroqueta TP, frecuentemente, en la mayoría de los casos, es decir, transmitida por contacto sexual. Ahora bien, es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es la patogenia mielopatía sifílica, hay que tener en cuenta que la neuroinfección va a comenzar una vez que se invade el líquido cefalorraquídeo. ¿Esto qué va a traer consigo? Va a haber un compromiso parenquimatoso y por ende una inflamación de la leptomeninge. ¿Qué quiere decir leptomeninge? Pues que comprende el aracnoides y pia madre. Esto, como dijimos, por la infección del líquido cefalorraquídeo. Va a producir una endarteritis de No, no, Heldner. no, eso ya lo dice Isa. Ah, ok. Entonces, esto. Por eso si quieres pon lo tuyo antes. ¿No te Ah, listo. parece? Entonces, Lo pues de cerebro. lo que yo podría decir entonces ahí sería que esta neuroinfección se va a poder manifestar en estadios tanto tardíos como tempranos. Entiéndase por tardío entre 5 a 25 años, ya que a veces los síntomas tardan en aparecer. Em, con el tiempo se puede desarrollar algunas enfermedades, algunas como síntomas que se le pueden atribuir a enfermedades psiquiátricas y hay que tener en cuenta que generalmente a los pacientes con neurosífilis se les debe tratar con el esquema de con un esquema después de realizar el estudio del líquido cefalorraquídeo que va a indicar que en el recuento de linfocitos será menor a 100 y que, espérenme, Gaby, espérenme. es que yo creo que, no, 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 es que yo creo que lo que tienes que hacer es primero, está perfecto que tú hables de que la sífilis, ¿cierto? Está Ujú. perfecto. Después tienes que decir que la verdad es que hay varios tipos de sífilis, dentro de las que nos vamos a, bueno, dentro de la que nos vamos a centrar es de la neurosífilis, que era lo que tú ahorita estabas mencionando, pero tú no decías como que eso es un tipo de sífilis, sino que estabas mencionando solamente, y entonces la neurosífilis, y pues no quedó muy entendido como, bueno, ¿y de dónde Ah, salió esa listo. neurosífilis? Entonces di que es un Se tipo de pone sífilis que se presentar. puede presentar. Ok, y pues que en ese estudio la infección va a traer consigo una presencia de linfocitos y un aumento de proteínas, en particular, pues las gamma globulinas. Y aquí Ujú. se va a evidenciar también en este estudio un daño vascular en el cerebro, concretamente en lo que es el territorio distal de las arterias lenticuloestriadas, lo que Ok, va a no, resultar. pero Esa Gaby, Gaby, parte ya Gaby, sería de otra Isa, que vez. es la parte vascular. O Ah, sea, pregunta, antes de que sigamos, ¿Gaby está leyendo acá o lo estás diciendo así o lo cómo? estoy diciendo así. Pero Gaby, otra cosa, es que tú ahorita estás mencionando que el estudio, que no sé qué, pero tú cuando estás hablando de la infección del líquido cefalorraquídeo puedes decir de una vez eso, que entonces con esa se puede evidenciar, o sea, pues puedes poner según un estudio o puedes poner que
que es literalmente que eso se puede, que de por sí la infección del líquido cefalorraquídeo se puede evidenciar con un aumento de las gamaglobulinas que van a estar presentes en la zona que estarían intentando pues como combatir esa infección, ¿sí? Porque por algo están esas gamaglobulinas ahí, Ok, ¿sí? sí, ya. Y también la presencia de linfocitos, o sea, de linfocitos y de gamaglobulinas, Ok. para que se conecte. Y después, lo de la parte cerebral también lo va a decir Isa, sí. Pero entonces Gaby queda muy poquito, no, no creen. Quedó muy poquito. Ah, no, mentira, porque ella también está explicando que la sífilis, ¿no? Ujú. Ok, Sí. entonces volvámoslo a poner arriba a ver, para ver cómo queda todo completo otra vez. Voy. Entonces, otra vez, Gaby, puedes hacerlo. Ya te digo, espérame un momento. Pero Isa, ponlo en modo presentación. Isabela. Ajá, ya para como que cada uno sepa lo que tiene que decir y listo. Pero a mí no me queda claro, o sea, yo leo Por lo eso que ya está te van a ahí, explicar, pero espera que terminen con Gaby y sigues tú. que Ay, yo no ¿sabes, tengo ¿sabes paciencia. algo? ¿Sabes algo, Isa, que puedes hacer? Eh, Dime. esa cosita que dice 2 puntos se produce una endarteritis. Puedes ponerle como, ¿cómo es que se llama? Espacio, pues, o sea, como para que se vea que es otro punto. ¿Sí me va a entender? ¿Dónde? Aquí Eh, ya, se produce ah, una arteritis. Listo. sí, Wait, acá. Uy, quedó la letra re pequeña. que yo creo que es mejor no ponerlo como escrito, Gaby, lo de que es la sífilis, Sí, la porque sífilis estamos hablando simplemente de la dices. patogenia. Ujú. Ok. Y pongamos tal. Ay, no, 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 ¿qué estoy haciendo? Y Igual ahorita también hay que resumir un poquito lo del daño vascular en el cerebro, porque pues no podemos dejar todo eso ahí escrito. ajá, dejar punticos, me parece mucho más cómodo. Sí. Espérame, aquí voy a cambiar una cosita y ya. Listo. Isa, es que hacer punticos y solo pusiste guiones, pero Sofía, creo que decía como no redactarlo todo, ¿es así? Ah, sí, yo sé, pero pues mientras que Gaby termina ahí, bueno, pues hagámosle entonces. Ah, Una casa en la montaña. Esta parte, espérame, la voy a quitar de ahí, bueno. ¿Qué evidencia? Gaby, pero puedes mandar porfa lo que vas a decir de qué es la sífilis. Pero me dijeron Pues que escríbelo abajo en comentarios, Sí, para que todos no, lo o sea, vean. mandarlo como para que todos lo tengamos, porque igual uno nunca sabe. Mm. Sí. Vean una cosa, Gaby, tú puedes ponerlo de la infección, no puedes como, no sé, no tienes que poner como se necesita realizar un estudio. No, hay que esperar a que ir daño vascular. no, pon infección de líquido cefalorraquídeo, entre paréntesis, aumento de gamaglobulinas y de linfocitos en la zona. O sea, pues no en la Ujú. zona, en el líquido cefalorraquídeo. Y lo Por otro. eso se puede. O sea, quitarle que hay que hacer un estudio. Ah, listo. Ajá, porque pues sobra. Acá. Y eso no está relacionado con el daño vascular del cerebro. Entonces, deberías ponerlo como otro punto como estaba antes. Pero en vez de ponerse evidencia, no quieren poner solo daño vascular en el cerebro. Y tú ya le pones el C, evidencia. Ujú, sí, sí, sí. Daño vascular en el cerebro es Uy, mejor. ¿qué pasó ahí? Oigan, una preguntita. Dinos. En la 17 de la patogenia de mielopatía por déficit, ahí está diciendo que si disminuye el succinil-CoA, es un Ujú. agente para la síntesis de ácidos grasos.
Ujú. ¿Eso es lo que va a producir la acumulación? No. No, No, lo que Eso va es a lo que va a producir la producir la acumulación síntesis. es que falta esa coenzima B12. Entonces, como falta esa coenzima, pues la metilmutanil-CoA mutasa no funciona y es por eso que se va a acumular la metilmalonil-CoA y el propanoil-CoA. Pero porque no vas a tener succinil-CoA con el que hacer. Ajá. Ajá, es que exacto, o sea que mira, lo que pasa es que el succinil-CoA lo que hace es hacer como esas cadenas de ácidos grasos uniformes. Si no se tiene, entonces van a comenzar a ser anómalas, literalmente, o sea, como que se generan unas cadenas todas extrañas que no le sirven al cuerpo, y eso es, esa acumulación de esos tipos de ácidos grasos es lo que le hace pues daño a toda la parte nerviosa, que afecta a la mielina, afecta también todo lo que tiene que ver con sistema nervioso como tal. Sí, pero ahorita podemos hacer explicación de todo, por favor. Sí, Sí. es que, o sea, ¿qué no me entiendes, Es que esa Nata? es la ¿Qué no me idea. entiendes? ¿Qué no me Ese entiendes? cuadrito, ese cuadrito. Aún no lo Mira, entiendo. es que, a ver, te lo voy a intentar explicar de una vez y ya después lo podemos volver a retomar si algo, ¿dale? Ujú. A Ahí ver, todavía mira. está Scarlett para que pues también esté pendiente. No sé si sigue. Ay, sí, es que Alex, estás aquí, te sirve, te sirve. Dijo que le había puesto a grabar, entonces que luego... Ah, ok, listo. Entonces, mira, tú sabes que, bueno, ¿a dónde se está presentando el problema? Aquí, en la conversión de metil-malonil-CoA a Ujú. succinil-CoA, ¿sí? Esto ya no se está produciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Un aumento del metilmalonil-CoA y un aumento del propionil-CoA, porque pues estas prácticamente son dos isoformas de metilmalonil-CoA. Entonces, por eso nos está diciendo, ay, hay un aumento de L-metilmalonil-CoA y de metilmalonil-CoA, porque pues prácticamente es lo mismo, solamente que son isoformas. Tú sabes que son isoformas, pues que son isómeros, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, hay un aumento de estos dos tipos de sustancias, de moléculas, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es que hay una carencia de succinil-CoA. ¿Por qué? Porque no tenemos la enzima para formarlo, que Ujú. está relacionada con la coenzima B12, porque tú sabes que eso es una coenzima, Ujú. una vitamina que ayuda como coenzima. Entonces, como no tenemos esta succinil-CoA, que la succinil-CoA tiene una acción sobre la síntesis de cadenas normales de ácidos grasos, se van a comenzar a formar unas cadenas extrañas de ácidos grasos. Esas cadenas extrañas de ácidos grasos, si las comenzamos a acumular, van a afectar a la mielina, a las vainas de mielina, pues como tal a todo lo que tiene que ver con los lípidos de la membrana. ¿Por qué? Porque se están formando extrañamente, o sea, son cadenas extrañas, no son cadenas normales para poder acumularlas, sino que son extrañas. Y eso me va a afectar también a las vainas de mielina, que son tipos de lípidos de membrana. Porque Ujú. acuérdate que es una vaina de mielina. Una vaina de mielina es cuando el oligodendrocito, en el caso del sistema nervioso central, cuando el oligodendrocito saca acá una prolongación citoplasmática, que prácticamente eso es mielina, digo, perdón, es que eso es mielina, eso es citoplasma, aquí, membrana y Sabes que en membrana. cualquier Entonces, si momento te nosotros, corta ay, güey, para madre. que puedas Bueno, cuidar. y si esto tiene membrana y esto tiene membrana, pues claro, si tenemos una afección en los lípidos de la membrana, pues se va a afectar también la mielina. Ese es el sentido de la historia. Espérate en tu dibujito que era la mielina. Eso es la mielina. Ahorita te explico bien, espérate, salgamos y volvemos, ¿sí? Sí, mejor. Ajá. Ve, pero ustedes siquiera creen que alcancemos hoy a presentar lo de neuro. De pronto, pues no sé. Si la gente se organiza bien, sí, porque es que igual no tenemos ese tiempo de preparar, ¿sí? La profesora se ahorró ese tiempo. Mm. Entonces yo creo que tal vez sí, la verdad. Son 2 horas, imposible que no se organice. Volví y... Uy, wait. Listo. Voy a volver a levantar la manito. Dale. Espérate. Ay, ya voy.
Es que... mm, 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 mm. Ya, sí, ya. Bueno, espérate. En lo de COE. Es que miren que en lo de COE nos pusieron dizque a organizar los grupos. El orden de los grupos y yo quiero quedar de última, pero no sé cómo decirle al profe, quiero quedar de última. Ah, Pues diré tal cual. pero es que no sé cómo se van a organizar en los tiempos para quedar de última. Ay, escribí ¿Ustedes en mi apenas grupo. están haciendo lo del podcast? Sí, ¿Y de qué es el tema? O sea, pues les pusieron como un tema o de lo que no, lo quieran. podíamos hacer de lo que quisiéramos y nosotros lo hicimos como de todas las necesidades humanas. Entonces pusimos, por ejemplo, la necesidad de dinero, trabajo, amor y ya. Y tranquilidad. Qué chévere. Sí. A nosotras nos hicieron podcast, pero pues, o sea, sí era como tema obligado. Y Ah, defendimos el antivalor ¿de qué era? De la intolerancia. ¿Me siguen explicando, porfis? listo. Esa nota. Ya va. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, volvamos a retomar qué es la mielina. O sea, qué es la mielina en el sistema nervioso central, que es prácticamente la que está afectada. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que es una afección en el oligodendrocito. ¿Dijimos que es una afección en células de Schwann? No. Entonces no podemos decir todavía pues que también afecta a las células de Schwann, ¿sí? Nosotros dijimos que es una afección en los oligos. ¿Qué es un oligo? Un oligo prácticamente pues es esto, ¿sí? Esto sería como el soma con todo lo que ustedes saben de los oligos. Nosotros acá tenemos una acción de una neurona y el oligo lo que hace es tener una prolongación citoplasmática que va a hacer esto, ¿cierto? Enrolla ese axón. Eso es lo que nosotros decimos, eso es una vaina de mielina. Pero es que si nosotros hacemos un zoom a esto, si nosotros hacemos un zoom a cada vueltica que está haciendo él, pues nosotros ya habíamos visto que eso se iba a ver como así, ¿cierto? En donde esto es una membrana, bueno, ahí es membrana plasmática. Esto aquí viene siendo citoplasma. Y esto aquí viene siendo otra membrana plasmática. ¿Sí, entienden el dibujito ahorita? Le voy a poner un colorcito. Ujú. A ver. Pero, Sofi, ¿por qué solo se ha afectado el central? O sea, no solo el central, pero se ha afectado en este momento el central es porque se ven afectar los oligodendrocitos. Ujú. Y no se van a Y afectar pues también las células de Schwann con ese, porque igual ellas también tienen que hacer vainas de mielina. es que mira, la verdad es que eso todavía no, o sea, no lo han dicho. Entonces, o sea, prácticamente yo lo estoy diciendo y estoy explicando con los oligos porque eso es el que están diciendo. Pero no, pues ustedes no han dicho que también afecta a los de Schwann, entonces no sé. No sé cómo pues podrían como relacionarlo. Y no sé si se afecten, entonces pues, Ok. pero pues si ustedes saben que si se afectan, pues lo pueden decir. No, yo la verdad no sé si se afectan las células de Schwann. Schwann. Ok, pues ahorita pueden buscar, si algo, en un momentico. Bueno, acá tenemos entonces membrana, ¿cierto? Ay, me escucho porque otra vez esa vaina, deshacer. Listo, entonces tenemos membrana, porque le puse, ya. Entonces tenemos membrana, acá tenemos otra membrana, esto sería citoplasma, esto acá sería matriz extracelular, que acuérdense, pues eso lo habíamos visto con Diana, otra membrana, otro citoplasma, otra membrana. Estamos viendo que hay puras membranas, entonces si nosotros tenemos un daño, si nosotros hacemos ese suma de esa membrana, pues la membrana que tiene puros fosfolípidos, ¿cierto? Que tienen dentro de su, pues como, dentro de sus partes, unas cadenas de ácidos grasos, ¿o no? O les estoy Ujú. diciendo cosas que nunca habían visto. Obviamente eso sí ya lo habíamos visto. Nos estás diciendo cosas que nunca habíamos visto. Es que no, yo no te entendí desde la primera parte porque yo nunca he visto esa vaina. Entonces, no, pues aquí hay cadenas de ácidos grasos. ¿Qué pasa? Si esas cadenas comienzan a tener unas formas extrañas, son cadenas extrañas, ¿sí? Obviamente todo eso se va a ver afectado, también se va a ver afectada toda la membrana y la membrana prácticamente es parte de esa vaina de mielina. Entonces tenemos una afección en las vainas de mielina. Sí, lo que pasa es que con lo que había leído era que Ujú. la adenosylcobalamina iba a servir pues como un cofactor para la conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA, que es lo que estamos viendo acá, ¿cierto?
pero que sirve como cofactor, pero entonces es en ese proceso de degradación de ácidos grasos impares. Eso era como lo que había leído, no, no como tal síntesis, sino degradación. Yo sí busqué lo de eso y decía síntesis. Pues era como la acción del succinil-CoA. Entonces Ujú. no sé. Y Pues por eso es que les preguntaba, porque en la otra diapositiva pues está degradación de ácidos grasos. A ver, Isa, pasa la diapositiva. como la Entonces, manda. por Isa, eso no te dejes mandar. preguntaba Ay, para, no, por favor. Ese no está, ¿no? Ujú. A ver, a ver, veamos qué es el succinil-CoA. ajá. Es que el succinil-CoA siento que es un tipo de ácido graso. A ver, dice succinil-CoA. Un compuesto de alta energía de 4 carbonos. ¿Qué es el succinato? Voy a buscar qué es el succinato. Porque literalmente es succinato con CoA. Succinato, CoA. Ya, succinato. El succinato es parte del ciclo de Krebs. Sí. Ujú. No sabíamos. Sí, es otro. Ujú. Pero entonces hay que, en el ciclo de Krebs no se da una degradación de ácidos grasos. Mm. Entonces, Pero es que en el No. ciclo de Krebs no hablamos de metilmalonil-CoA. sí, pero es que es una, o sea, ¿no te acuerdas que en el ciclo de Krebs nosotros por eso hablamos de una reacción anaplerótica? Porque tenía relación con varias vías metabólicas. Ajá. Es por eso, pues tú puedes generar succinil de diferentes partes, de diferentes vías metabólicas y después meterlo a ciclo de Krebs. Sí. Pongamos acción del succinil. Ahí dice, ¿no? Un trifosfato. Vean, es que todo ese proceso supuestamente es para la oxidación de ácidos grasos, o sea, la llegada a succinil-CoA. Ujú. Y ya Para después la eso se oxidación, mete, ajá, pues lo mismo que la degradación, ¿no? ajá, sí, pero está diciendo que, o sea, el proceso llegará hasta succinil-CoA. Espérate. Ah, ok, creo que ya entiendo, porque estábamos viendo que todo es, o sea, lo del succinil-CoA igual es para hacer ácidos grasos. Ujú. Miren, esperen, escuchen esto. La adenosilcobalamina sirve como cofactor en la conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA en el proceso de degradación de ácidos grasos impares y aminoácidos ramificados. Cuando hay déficit de vitamina B12 se acumula el metilmalonato y su precursor propionato, los cuales son utilizados como sustratos anormales en la síntesis de ácidos grasos. Estos Por ácidos eso, grasos nota. son posteriormente incorporados a la mielina. Es que mira, Sí, tú o estás sea, diciendo que hay una degradación de ácidos grasos, pero eso es para llegar hasta succinato. O sea, toda esa vía que estamos explicando es una de degradación o oxidación de ácidos grasos, No, ¿cierto? o sea, no, yo creo que sería es como una degradación de eso, pero para llegar al succinil-CoA, que ese es para la síntesis. Exacto. Y ajá, eso es lo que tú estabas diciendo, que eso altera la síntesis de ácidos grasos, sí. porque se da la Ajá, acumulación de las dos. Por eso está bien lo que estábamos diciendo. Ah, No ok, está sí. mal. no, pero entonces espérate, allí no iría degradación, sino síntesis. Ajá. Listo. Boncha, ¿tú ahorita qué dijiste? ¿Lo puedes decir exactamente como ahorita? No, no te entendí. Que, o sea, en la otra gráfica estamos viendo es como la degradación para llegar al succinil-CoA. Ujú. Ujú. Pero pero eso no es degradación de ácidos grasos, eso es degradación del propionato para llegar al succinil-CoA. Pero el succinil-CoA es para la síntesis de ácidos grasos. Por eso es que No, o estamos sea, en según como lo que con dice acá, síntesis y degradación, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. no. Es que el propionato, busca qué es el propionato. El propionato es un ácido graso. ¿No te acuerdas que nosotros hablábamos de eso? Entonces, estamos haciendo la degradación también de ácidos grasos para una síntesis Ujú. de ácidos grasos. Exacto. ¿No se acuerdan que nosotros no podemos partir de cualquier ácido graso para poder formar ácidos grasos?
sea, nosotros no podemos partir sino como de uno específico, algo así hablábamos anteriormente, cuando nosotros vimos eso con Luco. Espérense, ya reviso mis apuntes para tener las cosas más claritas. Pues acetil-CoA no es lo que se usa para formar ácidos grasos. Es lo Ujú. que tiene. Entonces, No, o sea, es que ya les digo. Ay, ya me acordé. Sí, ya me acordé, espérense, ya les muestro. Es que no se acuerdan que nosotros no podíamos utilizar como acetil-CoA dos veces, o sea, como que para la síntesis como tal, nosotros no podemos utilizar dos acetiles-CoA para formar eso, sino que nosotros necesitamos una parte que sería como ese intermediario, que Sí. tenía un carbono de más, pero ese carbono no se utilizaba y eso era lo que explicaba Luco, que porque como que ese carbono venía del CO2, pues o si no nosotros respirando nos engordaríamos. ¿Se acuerdan de Ujú. todo eso? Ajá, Ya les voy a sí. explicar. Eso es el metil. Ya les muestro. Ya les Pero muestro, mira ya que les el muestro. succinato, o sea, lo del propionato no es con, no, nada. Espérense, ya les No, miren, muestro. succinato, propionato. A ver si lo Espérate. tengo. Ah, Síntesis vean, de creo que ya ácidos entendí. O grasos. sea, digamos, hay un proceso de degradación de ácidos grasos, ¿cierto? Entonces, que en ese proceso de degradación de ácidos grasos, la adenosilcobalamina sirve como cofactor para la conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Ujú. Ya entendí. Mira, mira. Ay, esto lo vimos con Luco y nosotros ni por enterado. Qué huevonas. Bueno, entonces, espérate un momentico. Bueno, qué huevonas. Usted no tiene la culpa. Voy a compartir. ¿Puedo compartir? No. Entonces no comparto. Ahí ya ven mi pantalla, me avisa. Ujú. Sí. Listo, acuérdense, miren. Acá esta parte nosotros decíamos que nosotros iniciábamos no con dos CoAs, sino con un propionil que tenía que pasar a ser succinato CoA. Nosotros vimos todo este proceso, literal lo que estamos explicando ahorita. ¿Sí me hago entender? Eso es Sí. prácticamente como una degradación de ácidos grasos que se necesita hacer previo a la A síntesis la de ácidos síntesis. grasos. Ujú. Y ya después nosotros cuando tenemos ese succinil CoA, así que ya sería todo esto, que esto pues son todos los pasos que se deben hacer. Entonces, espérate. Entonces, nosotros utilizamos este acetil-CoA con el hidroxi-3-metilglutaril para formar el acetato. Ah, bueno, no, mentira, esto es de, olvídenlo, eso no lo vean, que eso es de cetogénesis. Yo sí Me fui decía, más, pero eso lo vimos ayer. eso me fui más allá. Wait. Pues eso tiene que ver, ay, que nosotros estábamos, es que a ver, estaba acá, creo. Mm, 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 mm. Ácidos grasos insaturados requieren No, eso es degradación todavía. Ay, yo tenía aquí. Ujú. A ver. Acetil-CoA más propionil. Se transfiere en succinil-CoA y entra a ciclo de Krebs. Ah, ya. Ujú. Pero entonces eso todo es de síntesis. Eso todo es digo, todo es de degradación. Pero yo sí me acuerdo que nosotros hablábamos de, para poder hacer la síntesis, es que no, ¿será que no lo copié? Ah, Abajito decía como síntesis de ácidos grasos, ay, ¿no? gracias, Nata, es que tú eres muy crack, espérate. Mm, mm. Me pasé lo de los cuerpos cetónicos. No, Acá pero sí no. está. Ajá. Lo Sí, tienes como. mira, es acetil-CoA más malonil-CoA. Entonces, eso es lo que tiene biotina y eso lo veíamos ahí. También eso se ve en la diapositiva que nosotros teníamos. O sea, pues lo de, bueno, no, esa parte no exactamente, pero ajá. Entonces tenemos el malonil ACP, pero ese malonil ACP sale del acetil-CoA. No, entonces no es lo que estaba pensando, porque yo pensé que este malonil salía de todo el proceso que estábamos haciendo antes. Pero entonces ese proceso es específico, es para la degradación de ácidos grasos. Esa es la última parte de la degradación de ácidos grasos. Cuando tenemos ácidos grasos impares, ese sería el mecanismo, porque nosotros no vamos a generar dos acetil-CoAs, sino que generamos un propionil, que es prácticamente un acetil con un carbono de más. Y por eso se necesita Espérate, convertir en succinato. yo tengo eso aquí. Pero no sé cómo se relaciona con la síntesis. Aquí lo Ahorita sí ya tengo. no sé. Nosotros queremos. Ay, sí, yo lo tengo. Dale. Mira, ácidos grasos impares. Ay, pero me toca, les voy a, No, ¿cómo les muestro? no lo tienes digital. No, Sofi, yo soy a la antigua, todo escrito a mano. Tan aburrida. Entiendo. Miren, o sea, a ver, les voy a.
Y si mandas la Aquí. foto por el grupo, Sí, es lo que va a hacer. Les voy a mandar foto. sí. Quiero hacerlo de quinto. El- ¿Cuántos grupos somos? Ay, madre. Hola. Ah, pero Ok. literalmente lo que les va a mandar es lo que está en la diapositiva. Pasa de propionil-CoA a de metilmalonil-CoA y de metilmalonil-CoA se pasa a succinil-CoA. Y el succinil-CoA se lleva al ciclo de Krebs o a la gluconeogénesis. No, Sofi, mira, es que está bien. Ya vimos lo del metil, lo de la degradación, que era la partecita que no entendía, pero entonces, mm, ¿me dejas compartir, por favor? Sí, ya voy. Ujujujuju. Hacer Ay, bueno, te puse anfitrión. Bueno, Me mira, subordiné. entonces lo que va a pasar es que ya la segunda parte que les hablé de la síntesis de ácidos grasos, pues nada, es que se va a acumular metilmalonato y propionato, pues en este caso, aunque metilmalonato creo que no aparece aquí, creo que tendría que ser como por acá, pero bueno, no importa, se va a acumular ese propionato y ya fue lo que tú me explicaste. Entonces, cuando se empiezan a acumular, no, espérate, sí, van a formarse como sustratos anormales para esa síntesis de ácidos grasos, aunque creo que Pero no no habíamos era, dicho que era propionil CoA. era que bajaba, ¿Era qué? y este Es el también. propionil CoA el que se Y este es el que Acumula. aumenta eso es que se acumula. no, entonces no sé. Pensaba que era lo del sentido, pero no. Pero no, está bien lo que, o sea, lo que explicaba Sofi. Tiene No, sentido. pero lo que les dije, pues aquí dice que cuando hay déficit de vitamina B12 se acumula el metilmalonato y el propionato, que son utilizados como sustratos anormales en la síntesis de ácidos grasos. Pues es que igual, si acá esto no sirve, se acumula Se esto, daña se todo esto. Se daña toda la cadena. acumula esto y lo que venía antes, hasta que haya como una ruta que pueda coger y degradarlo como de otra manera. Ujú. Que supongo que eso es lo que pasa para hacer esa síntesis de cadena extraña. Entonces aquí lo que va a pasar es que pues este se va a aumentar y esto se va a disminuir, ¿cierto? Y esto, Ujú. Y este también y estos, y estos se aumentan. Lo que va a pasar es que no va a haber síntesis, ¿no? Porque Ujú. estos eran los encargados de la síntesis, ¿cierto? Sí, Exacto. Sí, listo. está Entonces, bien. ¿Cierto que la oxidación de ácidos grasos se da en la matriz mitocondrial? ¿O en no. dónde? La síntesis de ácidos grasos. Sofi, mira, ahí te La pasé síntesis se hace en la mitocondria. anfitriona. Ok. Ahí es donde La tenemos el degradación muñequito se con hace. los dos brazos. Acuérdate que eso es la matriz, Ah, sí. ciclo de Krebs, Va a llegar aquí, se lo síntesis pasa y la degradación. y se va a seguir pasando. Sí, listo, ya me acordé. Uy, borré todas las cosas, Perdón, perdón. es que me perdí un poquito porque me estaba pendiente de Coe. No, Sofía, perdidísimo. Ay, Nada, bueno. estamos volviendo a explicar lo que ya habíamos dicho, que entonces estos son los que Se aumentan, se acumulan y se el acumulan. succinil no va a poder ir a la matriz mitocondrial entonces, porque como no hay, entonces no va a haber síntesis de ácidos grasos. Y ya, eso es todo. Pero miren qué raro lo que dice aquí. Ay, no. Sofi, ¿tú de dónde sacaste esta imagencita? Nata, ¿por qué no nos muestras de dónde estás leyendo? Sí, es O nos una de mandas el... las que mandó Sofi. Otra vez, pero ¿cómo así? Otra vez, otra vez. Es que, perdónenme, perdónenme. Ya, ahorita sí 100% atención con ustedes, lo siento. Tranqui. Que pueden volverme a repetir, por favor. Estábamos repitiendo lo de que se acumula el propionil-CoA y el metilmalonil-CoA. Y como Ajá, no va a haber succinil-CoA para ir al ciclo, pues por a la aquí. mitocondria, hacer esta síntesis,
de ácidos grasos, pues entonces vamos a tener esa formación anómala de ácidos grasos. Ok. Entonces lo que Pero, decía Boncha es que si se acumula el propionato y todo lo que está atrás, pues el organismo lo que va a hacer es que va a intentar coger esas cosas que sí tienen otra vía y degradarlas de otra forma. Pero en este caso el propionil-CoA y el metilmalonil-CoA pues no tienen. ujú, Entonces se empiezan a acumular y es malo para el organismo y Pero es pues que ya miren sabemos el cómo resto. van las flechas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que, o sea, esto no es como para decir que este es el que produce este, ¿no? Es que no vamos a decir que este produce este. Pero es que estamos diciendo que si se afecta a la metilmalonil-CoA, es que va a disminuir el propionil-CoA. no, va a aumentar el No aumenta, propionil-CoA. esto aumenta, esto aumenta. Bueno, ambas porque son Ya. isoformas. Esto disminuye. El propionato Es la aumenta. acumulación de estas dos. O sea, de Ajá. aquí para atrás todo va a aumentar. Todo esto se cierra, es como una llave. Si tú cierras esto, pues entonces el globo se infla. Y aquí ya no hay nada. Ujú. Sí. Porque estas enzimas siguen funcionando, esto se sigue formando, Ajá. pero Ya, no tiene fin. es que me habían dicho también que se disminuía propionato, entonces estaba confundida. No, No, es que No, nadie dice que se aumenta. todo de disminuye. aquí para atrás aumenta, Ujú, a menos de que el propionato tenga otra vía en la que se pueda salir, que se ujú. pueda decir. Exacto. Lo Ujú. Pero si único que no, todo disminuye es el aumenta. succinil porque no se puede obtener, pero nadie había Exacto. dicho que aumentaba el propionato. Digo que No, disminuía el propionato. todo de aquí para atrás aumenta. Ujú. Sí, ya. Vean, pero miren que por lo menos revisando lo de los apuntes de Lucu, el metil, pues el metil malonil CoA, sin, o sea, sin el metil, o sea, el malonil CoA, sí se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. ¿Y no será que en algún punto algo quita el metil y deja solo malonil-CoA para la síntesis? Mira, no sé. Porque igual si alguien le puso el metil, que ya habíamos dicho que era lo de la metilación, alguien tiene que desmetilar. Sí. No, sí, no Ahora, sé ¿quién? ahí. No sé. Pero es que miren que Pero en se está este metiendo mucho caso, con la parte de bioquímica y pues no es tan necesario. Bueno, sí, exacto. O sea, solamente es como decir lo que literal tenemos. O sea, ahí nos estamos quedando y perdiendo tiempo, pero pues no perdiendo tiempo porque queremos, porque no tenemos que explicar eso. listo. Sigamos. Check. La cosa que hay que entender es que como esa como anomalía de la síntesis de ácidos grasos me puede afectar a una membrana, me puede afectar finalmente a los oligos, pues a las membranas de los oligos, porque me afecta a cualquier membrana y eso afecta directamente a las vainas de mielina. Ujú. Pero entender toda la vía pues, bioquímica no es necesario. Eso dejémoslo para bioquímica. Ujú. Ya después le dimos, Luco, es que nosotros vimos que ese propionato y como el succinato, no entendemos, Lucumí. Vieron que Lucumí ya ayer nos dice, hice el rap. Ay, Ay, no la me. ranchera. Ay, no me no, dio risa. no vi que yo no estaba ayer con ustedes. Me metí en la otra clase. Oh. Bueno, entonces terminar acá, yo me encargo Él de se decir, enojó, él se enojó por eso, porque se metieron más gente en la primera clase. ¿Qué Upsis, les dijo? Él pues que dijo la gente se que, estaba metiendo porque eh, había perdido el examen y era gente que estaba de otro horario. y decía que usualmente están 30 y que ahora hay 40 que no venían a las clases. Pero mira que es que la gente se fue saliendo, o sea, literalmente la gente fue a pelear y se salió. En cambio yo sí me quedé toda la clase, porque es que yo necesitaba ver la clase a esa hora, porque necesitaba salir más tempranito. Mira, Sofi, no nos interesa lo que necesitamos. No, mentira. Ah, bueno, ok, pueden seguir. Para no hablar de mi vida que las aburro, lo siento. Mm. No, mentiris. eso me sonaba churros. Mentiras, aquí está David y él sí lo dice bien. O churros, o cómo se dice eso. Vean, pero Chures. entonces terminemos de editar esa parte. Entonces, evidencia muscular del cerebro, concretamente en el territorio de las arterias lenticulo estriado. Lenticulo estriado, nosotros ya sabemos que son núcleos de la base. Entonces, podemos poner, no resultando características, sino como entre paréntesis, como lesión ganglios basales y cápsula interna. Ujú.
que sería pues lo que está relacionado literalmente anatómicamente con esas partes. Entonces, ujú, No, espérate, el- devuélvete un segundo, por favor. Ya, gracias. Literal, fue un Listo. segundo. Nata, pon lesión ganglios basales y cápsula interna. Ya Lesión. le pongo. Lesión, Natalia, lesión. Mentira, no. Yo soy la que está haciendo las correcciones. Ah, sí, Es que Natalia, ¿verdad? Ay, no. lesión. No, Ganglios lesión, lesión. Solamente pon lesión, ganglios basales. Pues no pongas ganglios basales, ponen núcleos de la base, porque pues nosotros sabemos que los núcleos de la base, pues dijimos mágico, pero unos ganglios basales y pues nosotros ahí mágico, pues dijimos núcleos de la base. Wait, Ya. núcleos. O núcleos de la base, núcleos basales o núcleos de la base, pues no. Ok, de la base. Uy, no veo nada bueno. De la va- Ay, esa boncha. ¿Qué está haciendo? ¿Qué te importa? Bueno, ya. Ay, qué violencia, te levantaste rialetosa. Ay, Dios Dios. mío. Qué circo ustedes dos. ¿Cómo será vivir con las Stein? Que son O unas ser payasas, dice. Ay, Me bueno, veo en la No, obligación Manuela, de ponerme explica la tu película. parte que Gaby. nuestra vida cotidiana es una recocha. Bueno, ¿les parece si ya decimos, o sea, todo de Pero una? espérense, Pero yo espérense. no sé Lesión qué en los decir. núcleos de la base y cápsula interna. Espérense. Y cápsula interna. O sea, quiten lo de que afecta también, sino y cápsula interna. Y cápsula interna. Y cápsula interna. Ajá, eso. Sin embargo, muchas lesiones son asintomáticas. Esa parte no, tienen que ponerlo. Gana una preguntix. Digamos, si le toca explicar a cualquiera de aquí, ¿eso es lo que está en la otra presentación? Sí, eso es esto. Es que la Oh, idea es que tengamos lo que vamos a decir así escrito ajá, exacto. por, Que- por si Pero algo. igual, Como que Nata, Gaby, porque no lo Nata, veo. pero pon mucha atención en lo que vamos a decir, porque la verdad es que no es necesario saber todo eso, porque es que ahí hay literal información de sobra que no es tan Y, o necesario. sea, para mí toda la información que tenemos que decir ya está en la presentación. Ah, Exacto. entonces, no hay problema, entonces se lee y listo. Ajá. Ajá. Ah, ok, ya. Listo. Entonces, Me Gaby ponen- comienza. Wait, Chapo grupo y 6. wait me 1 minute, please. Ok, entonces. Tu. Ay, no, ya. Entonces. En primer lugar, es importante mencionar que la sífilis como tal es una enfermedad infecciosa sistémica crónica que es causada por la espiroqueta TP, frecuentemente transmitida por contacto sexual. Sin embargo, en este caso nosotros nos vamos a enfocar en la patogenia conocida como mielopatía sifilítica. En esta vamos a encontrar que hay compromiso parenquimatoso y una inflamación de la leptomeninge, es decir, aracnoidesipia madre. ¿Qué pasa? Vamos a hablar de la neurosífilis. ¿Cuándo comienza la neuroinfección? En el momento en que el líquido cefalorraquídeo se ve invadido. Entonces, generalmente a los pacientes que presentan la neurosífilis se les realiza un estudio del líquido cefalorraquídeo que va a mostrar presencia de linfocitos y un aumento y un aumento de proteínas, en particular las gamma globulinas. En este estudio se va a evidenciar daño vascular en el cerebro, concretamente en lo que es el territorio distal de las arterias ¿Eso lentículas. no lo decía Isa? Eso no lo digo yo. No, eso Pero lo digo espérate, yo. espérate. No, espérate. Nata, digo, Esta Gaby, era es mi que no parte, estás, ¿no? no estás relacionando, espérate, no estás relacionando las cosas, pues, como bien. O sea, es que mira, tú estás diciendo que eso, pues, está relacionado con, pues, en un estudio, que linfocitos, que gamma globulinas. Pero entonces, pues, eso es información ahí que estás dejando al aire. Deberías decir que eso evidencia la infección, ¿sí? Porque nosotros sí tenemos linfocitos y gamma globulinas, que son unos agentes, Demuestra que pues, hay una que están, infección. ajá, Ah, ok. eso demuestra que hay una Oigan, pero lo infección. del daño vascular en el cerebro era mío, ¿no? Pues no sé cómo se quieran Y repartir lo de eso. la endarteritis de Hebner era lo de Isao, ¿no? No, bueno, no sé.
pero yo creo que es mejor Es que sí, no ponerle creo a que Isa digo lo de mucho. lo de la cosa del cerebro. Es que tú también estás diciendo la parte de que es la sífilis. Isa solamente estaría diciendo en artritis Yo de, solo digo en que estas dos solamente frases. Ah, listo, listo. Entonces, a ver, entonces, de nuevo. Pero espérate, antes de que empecemos, esa endarteritis de Heubner. Heubner, ¿cómo relaciono eso? es Esa que arteritis acuérdate obliterante que, con proliferación fibroelástica del hombro, o sea, sí, infarto del cordón literalmente lo medular que pasa es posterior. que los vasos comienzan a disminuir su luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ujú. entonces vamos a tener una proliferación de fibroblastos en la íntima y también vamos a tener que esa proliferación de fibroblastos también como que comprime esa capa media. Entonces esos vasos se vuelven primero con una luz más pequeña y menos como estamos hablando de arterias, como menos, ¿cómo se dice eso? Elásticos. Claro, eso Ujú. me genera un problema vascular, ¿sí? Entonces Mm. no estamos dejando que llegue suficiente sangre hacia las partes, No se pues irriga suficiente. exacto, y eso me genera un infarto, porque prácticamente un infarto es una necrosis por falta de vascularización. Pero entonces mira esto, espérate, ya te muestro. Profe, una Lo que pregunta, ¿pero es podrías que se añadir, ponen rígidas? dime. ¿Pero es que se ponen rígidas las arterias? ¿O, No se dilatan y al no dilatarse, pues entonces llega poca sangre. Y si sí, llega poca pero sangre, es que yo hablo como que menos elásticas, entonces preguntaba si pues se volvían rígidas o qué. ¿Por qué menos elástica si aumenta la media? Disminución de la media. Ah, La que está aumentando es la es la íntima. O íntima. sea, Sofía, Fibroblasto, simplemente decir como que disminuye la elasticidad, pero no que se vuelvan rígidas, ok. es que yo siento que sí podrían volverse rígidas, pero la verdad te estaría diciendo pues mentiras porque la verdad no sé. Pero solamente por ver las cosas de que hay proliferación de fibroblastos, los fibroblastos no son pues tampoco la cosa más elástica del mundo, la verdad no son elásticos, solamente las cosas elásticas serían las fibras elásticas. Y Ok. pues como está disminuyendo la capa media, que sería la parte elástica, yo sí podría decir como que bueno, tal vez tenemos una rigidez anormal. Sí, es que pues le había hecho como esa relación, entonces por eso preguntaba, pero ya, gracias. Ok, creo que David iba a hablar o no. no, yo creo que era en la casa de Nata. Ah, perdón, pensé que era David intentando hablar y Nata ahí, No, 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 yo no dije Ah, no, nada. sí. Ah, No, no. yo, que no no. dijo. Listo, entonces aquí lo que le puedes agregar, Isa, es como explicar cuál es la que está haciendo la vascularización del cordón posterior, que es el que nos está importando ahorita. Entonces, que esta problema también, esta arteritis de Euler también se va a presentar ¿en dónde? En la arteria espinal posterior, ¿sí? Que sería la que aquí como vemos en el gráfico, pues estaría teniendo mayor vascularización sobre cordón posterior y por eso es que se ve dando, pues se genera un infarto de cordón medular de cordón posterior, del cordón medular posterior. Entonces, esta es arteria espinal posterior la que se encarga de la vascularización del cordón posterior. Ujú. Es por eso ¿Listo? que si se ocluye se llega a una necrosis o cómo se dice, Se llega a un infarto de Infarto. cordón posterior. infarto. Sí, que un Perfecto, infarto es Eso, todos prácticamente una pongan necrosis. cuidado para que... perfecto, perfecto. Listo, entonces vuelvo a empezar. Pero, espérate, ay, perdón, Gaby. Dale, Lo que te tranqui. quería preguntar es que después de que llega que se evidencia ese daño vascular en el cerebro, y bueno, tenemos lesión de núcleos basales y cápsula interna, ¿eso cómo lo relaciono con lo que voy a decir aquí abajo? No, es que son dos partes diferentes, no lo puedes relacionar, son dos puntos diferentes. Porque algo es Ah, cerebro y listo. otra cosa ya es médula. Yo sigue porque pues, ajá, listo. Ya, Gaby. Ay, perdón, Gaby. Dale, sigue. No, tranquila, no te preocupes. La E no está en negrilla. ¿Qué? Ah, Ok. La boncha como, uy, Ah, no. sí. adiós, Boncha. Voy a sacar a boncha. Ok. Hasta la de reflexión. Listo. Si pudiera lo haría, pero háganle, háganle. Ok, entonces, buenas tardes. Ah, mentira. Eso, En somos el primer grupo lugar, 6. Ya. en primer lugar, es importante mencionar que la sífilis como tal es una enfermedad infecciosa sistémica crónica que es causada por la espiroqueta TP y está frecuentemente transmitida por contacto sexual. Sin embargo, en este caso nos vamos a enfocar en la patogenia mielopatía sifilítica, también conocida como neurosífilis. En esta hay un compromiso parenquimatoso y una inflamación de la leptomeninge, que es la aracnoides y la pia madre. Esto se da porque la infección comienza una vez que se invade el líquido cefalorraquídeo. Generalmente a los pacientes
se le realiza un estudio de líquido cefalorraquídeo que va a demostrar la infección cuando hay presencia de linfocitos y un aumento de proteínas, en particular de las gamma globulinas, que son las que demuestran la infección. Ah, bueno. Entonces, se evidencia daño vascular en el cerebro, concretamente en el territorio distal de las arterias lenticuloestriadas, que ocasionan una lesión en los núcleos de la base y la cápsula interna. Hay veces que estos síntomas son, pues, no son asintomáticos. Eso lo tengo que corregir. Listo. Por otra parte, con respecto a la endarteritis de Herber, que es una arteritis obliterante con proliferación fibroblástica de la íntima y disminución del calibre de las capas medias. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una disminución de la luz de la arteria, produciendo que sea de cierto modo menos elástica y dificultando la irrigación de la zona. En este caso sería la arteria espinal posterior, la que se encarga de la irrigación de ese cordón posterior, ocasionando un infarto. Y pues no sé. ¿Y qué más digo? Dejo hasta ahí, ¿cierto? Está bien, sí, está bien. Podrías como añadir en la parte del daño vascular del cerebro, como que esas arterias son lentículas estriadas y pues que eso está relacionado pues con núcleos de la base directamente, porque pues tú sabes que el núcleo lenticular, el núcleo estriado, pues son literalmente núcleos de la base. Pues el lenticular sería el globo pálido, globo pálido y putamen, pero pues para que conectes eso también. Y ya, y la Listo. cápsula interna que anatómicamente, vos sabes que entre el núcleo lenticular y el estriado está la cápsula interna, entonces también por eso se ve afectada. Ok. Y ya, yo siento que con eso está bien. Pueden seguir. Ahorita seguía Scarlett, ¿no? Entonces, y también David. Entonces, David. David, hello. Sofi, espérate. Entonces digo que, pues acá tenemos, como tenemos ese daño de esas arterias lenticuloestriadas, pues que llegan directamente a ese núcleo lenticular y estriado, y también tiene relación con el globo pálido y el putamen, que esos serían los núcleos de la base, No, pues no, no. también serían El afectados núcleo, estos, o como acuérdate que el núcleo lenticular es literalmente como decir globo entonces pálido con putamen, putamen. ajá, Y el núcleo estriado, ¿por qué núcleo estriado? Espérate un momentico. El núcleo caudado, uy, espérate un momentico. Ya, lentículas estriadas. Pues, o sea, el cuerpo estriado, pues es que ahí sí está raro, porque el cuerpo estriado es el núcleo caudado con el putamen. Entonces ahí sí está rarito esa parte. Pero prácticamente ahí te están relacionando como núcleos de la base. No sé bien cómo esa parte a qué se hace referencia a las lentículas estriadas, porque tendría que ser como el cuerpo estriado con el núcleo lenticular, pero pues eso como que también está relacionado, pues el núcleo lenticular también tiene que ver con putamen, entonces ahí sí no sé. Pero todos esos son núcleos de la base, por eso te decía como que haga la relación de las arterias. Pero ahí sí no sé. Gaby, que tú leíste eso, ¿tú sabes? Gaby, Gaby Gats. Gaby Gap. Aquí estoy, discúlpenme. A Es ver, que en el documento mencionaban que las lenticuloestriadas, pues es que las arterias lenticuloestriadas, pues como ahorita estábamos mencionando, que es el núcleo lenticular, es putamen con globo pálido. Y pues que es el cuerpo estriado, también tiene que ver con el putamen, pero con núcleo caudado. Entonces ahí como así, pues no esa estamos como, parte estaba literalmente en el documento, ya les digo en cuál, y decía, eh, hola, sí. Buenas, buenas. a ver, les Gaby, acabo es de que decir, creo que esa sabemos qué decían, porque pues eso estaba literal copiado igualito, ¿no? ajá, y pues decía nada más que, pues como el líquido cefalorraquídeo va a ser el principal afectado por el fenómeno inflamatorio,
Eso ocasiona una infección que traerá consigo, bueno, presencia de yo no sé qué, se va a evidenciar daño vascular en el cerebro, concretamente en el territorio distal de las arterias lenticulostriadas, resultando características como la lesión de las ganglios basales que afectan también a la cápsula interna. Pero pues si quieren les mando el link, eso estaba pues copiado literal. No, tranqui, pues ya. Ya lo leímos entonces. Pues ahí. Yo- leyendo. Ya le, ya le doy el compartir a eso. Entonces, con respecto, ay, me prestas yo comparto pantalla, please. Sí, ya. Entonces, con respecto a lo de los núcleos, esas arterias, wait, esas arterias estriadas, entonces como tienen relación con, pues llegan Con la base. directamente al núcleo lenticular, ¿Y entonces se por eso se puede ven afectadas. compartir por mí? Sí, claro. Gracias. Qué pena que te Puedes interrumpa. decir que por su relación, o sea, que literalmente por el mismo nombre podemos relacionarlas con núcleos de la base porque pues estarían irrigando núcleos de la base. Entonces, si tenemos pues un daño vascular en esa zona, pues vamos a tener una afección de los núcleos de la base. Y también de la cápsula interna que literalmente anatómicamente está relacionada con los núcleos de la base. Listo. Entonces, sí, eso puede ser así. Ya puedes compartir o no, pues se dice mal las ¿Qué cosas. me hiciste al otro? Pero si tú alzaste la mano con ah, es que están cerquita, lo siento. Coanfitrión, sí. Uy, ¿Qué les iba a decir? Listo. Aquí. Ya empezamos a la otra. Pregunta, no hace falta que diga que son asintomáticas, ¿cierto? No, no lo voy a decir. Sí, mejor no lo digas. Entonces, ¿qué? ¿Podemos empezar o ya Yo creo sí, que ya dale. podemos seguir con la parte de David y Scarlett que digan esto. mepa? Ujú. ¿Yo qué parte estoy diciendo? Esta parte Eh, con Scarlett. Entonces, Solamente como puedes decir el inicio para que no se quede como saliendo de la nada. dime. No, que le está hablando a David que puede decir el inicio de él y que Scarlett diga la parte de la inserción anormal. Ajá. Entonces solamente digo la bioquímica, Ujú. ¿no? Ah, ok. Exacto. Pues, amelopatía por déficit de la vitamina B12 se caracteriza por am, la acumulación del metilmalonil-CoA y el propionil-CoA, que, yo- es que no entendí bien mi parte todavía. No, David, Mira, espérate, es que, bueno, dale. ¿Hasta dónde llego? Es que yo como llegas hablo como de hasta esa acá. situación anómala. O sea, tienes que decir que, o sea, obviamente esta enfermedad, pues por falta de vitamina B12, que es una coenzima, pues no vamos a poder tener la metilmalonil-CoA-mutasa, que es la que se ocupa de, pues, pasar de metilmalonil-CoA a succinil-CoA, que es la que nos va a permitir la síntesis de ácidos grasos. Al no tener metilmalonil-CoA, pues, y la enzima, la coenzima, pues B12, la vitamina B12, vamos a tener una acumulación de metilmalonil-CoA y hace esa aclaración que dijo Sofía, o sea, no hay que decir que L o D porque pues igual son isoformas. Y entonces también vamos a tener un acumulamiento de propionil-CoA. Al tener esto, y ya, y dejas así, entonces vamos a tener un aumento de estas y una disminución de estas, ¿verdad? Ya dije todo eso en Pero como tienes dos que frases. especificar. Pero explícala, pero no, pero tienes que explicarlo pues como lo explicó Boncha, porque si lo dejas así, pues nadie va a entender. Ay, yo no sé entonces cómo. Pues como lo que voy a hacer Boncha. O sea, literal, coges y te apropias de la presentación y rayas y dicen, bueno, entonces, como vamos a tener un déficit de vitamina B12, que es una coenzima, no vamos a poder, pues, o sea, la Ok. metilmalonil-CoA mutasa no va a poder funcionar, no vamos a tener esta enzima que pasa la metilmalonil-CoA a succinil-CoA. ¿Qué pasa? Que la succinil-CoA es con la que hacemos síntesis de ácidos grasos. Entonces, si no tenemos esto, pues no tenemos síntesis de ácidos grasos, vamos a tener un aumento del metilmalonil-CoA, del propionil-CoA, disminución pues
del succinil-CoA, como dijimos. Y si quieren, pues si quieres hacerle la especificación aquí de las isoformas, pues que no hay que decir que es un aumento a la L-metilmalonil-CoA y D, pues porque es lo mismo. Ah, Y ok, ya. ya. Sí, yo ya entendí. Es más explicar esa reacción de metilmalonil-CoA a succinil-CoA, más que Exacto. todo. Pero Ya Ajá. entonces sé, ahorita ok, vuélvelo a ok. explicar con tus palabras para que a ver cómo lo estás haciendo. Bueno, es que no sabía qué me te diría, ya lo hago, ok. La melopatía por déficit B12 se caracteriza por la disminución de la enzima, perdón, se caracteriza por el descenso del metilmalonil-CoA debido a que la coenzima B12 no puede reaccionar con el metilmalonil-CoA mutasa para crear David, la pero ahí succinil. dijiste algo mal, porque dijiste que hay una disminución del metilmalonil-CoA y eso no pasa. Ese es Hay el un que aumenta. aumento. Ujú. Ah, Tienes sí, que sí, decir sí. que, como, a ver, El que mira, disminuye es ¿qué mutasa. es? Ujú, Es exacto, la mira. enzima. Tú Sí, sabes sí, que es una sí. enzima, ¿no? Tú sabes que es una enzima, Sí, ¿cierto? sí. Las No, enzimas no, pueden yo lo tener dije mal. cofactores. Ah, Sí, ya. yo sé, para activarse y para que la reacción pueda funcionar. Exacto. Ujú, dale, entonces Sí, no, hablemos. solo mal dicho. Ok, pues la melopatía por déficit B12 ocurre, se caracteriza debido por una acumulación del metilmalonil-CoA y propionil-CoA debido a que la reacción de metilmalonil-CoA a succinil-CoA no se puede transcurrir. Esto ocurre debido a que la coenzima P12 no puede, conjunto con el metilmalonil-CoA mutasa, convertir el metilmalonil-CoA a succinil-CoA, lo que causa que el metilmalonil-CoA se acumule y que el propionil-CoA también se acumule y una disminución del succinil-CoA debido a que esta reacción no pueda ocurrir. Ujú. Y Exacto. dices que es con el succinil-CoA que hacemos síntesis de ácidos grasos. Ajá, puedes ¿Sí? decir que, y ese succinil-CoA es un agente ordinario que literal lo que dice ahí, es un agente ordinario para la síntesis de ácidos grasos de la cadena uniforme. Y ya. Importante decir cadena uniforme porque pues eso es lo que hace la diferencia con la de las cadenas extrañas. Bueno, Entonces vuélvelo a Sigue decir. Scarlett. No, dejemos que David lo vuelva a decir así para que repita, lo afiance mejor y ya seguimos con Scarlett. Pues sí, está de acuerdo, David. bueno. La mielopatía por déficit B12 se caracteriza por una acumulación del metilmalonil-CoA que ocurre debido a que no se puede dar la reacción de metilmalonil-CoA a succinil-CoA por la metilmalonil-CoA mutasa, la cual se activa con el coenzima B12 para poder, para que se pueda transcurrir la reacción de metilmalonil-CoA a succinil-CoA, y esto lo que causa es una acumulación del metilmalonil-CoA y la propionil-CoA y una disminución del succinil-CoA. El succinil-CoA es un agente ordinario para la síntesis de ácidos grasos de cadena uniforme. Eso. Sí, y ya pues ahí ya Scarlett sigue. Ujú. Pues igual Scarlett está aquí o se fue a dormir. Creo que se fue. Entonces digo No, lo de pero yo Scarlett creo ahí que un aquí está momentico. dentro. Sí, pero como que no Sí, está. sí, Ah, Sofi, sí está. es que ella lo dejó, no, ella lo dejó grabando. Ujú, entonces, pues digámoslo así como para pasar y ya, ¿dale? Igual así pues Dale, ella lo puede escuchar y pues lo puede decir. eso. Entonces que como nosotros no vamos a tener ese succinil-CoA, sí que prácticamente me está ayudando a la generación de cadenas uniformes, entonces vamos a comenzar a hacer unas cadenas anómalas de ácidos grasos. Y eso afecta directamente a los lípidos de membrana, ¿sí? Nosotros, ¿qué pasa? Resulta que nosotros hablábamos que esas vainas de mielina prácticamente están relacionadas con las células, ¿sí? Que en este caso serían pues las células del sistema nervioso central, sería pues la célula glial que sería el oligodendrocito, que entonces ese oligodendrocito nosotros hablábamos que bueno, ese me va a generar como un enrollamiento de lo que viene siendo esa proyección o esa, no, ¿cómo se dice eso? Sí, esa proyección citoplasmática que este va a tener.
Entonces, en cada proyección citoplasmática nosotros vamos a ver que pues este va a prácticamente tener como puras, como capas de membrana, citoplasma y membrana, que eso era algo que ya habíamos retomado antes, que habíamos hablado con la profe. Si tenemos un daño en esta membrana de los lípidos de membrana, pues generalmente vamos a tener un daño general de todo lo que es esta estructura, que es la vaina de mielina. Y ya, eso es todo lo que hay que decir ahí. Y hacer Perfecto. dibujo y todo. Con dibujo y todo, porque si no, no pega. Si quieres hacer también lo de los lípidos con las cabecitas y eso también, con las cadenas ahí, perfecto. Ujú. Hola chicos, el día de hoy vamos a ver vitamina C. Mentiri. Bueno, Me sentí en un video. ay, ¿verdad? Ay, qué pena. Bueno, la vitamina B12 existe en dos formas. Esperen, ¿dónde está la flechita aquí? ¿Esa es? No. Ah, ya la encontré. Ya. La vitamina B12 existe en dos formas metabólicamente activas, la metilcobalamina y la adenosylcobalamina. Ay, no, señora. Y la adenosylcobalamina. La metilcobalamina es un cofactor para la producción de metionina, la cual participa en la metilación de fosfolípidos, neurotransmisores y proteínas. También la metionina está en su forma de formiltetrahidrofolato, que es para la síntesis de purinas y pirimidinas, que a su vez sirven pues para la síntesis del ADN. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un déficit de la vitamina B12, pues va a haber una alteración en la síntesis de las purinas y las pirimidinas y por tanto también una alteración en la síntesis del ADN. Y si se afecta al ADN, pues va a afectar un desarrollo adecuado de los oligodendrocitos y los glóbulos rojos. Isa, como esa raya que está como torcida. Sí. Pero espérate que termine de presentar. Ok. Ok. Al presentarse también una falta de metilación de la proteína básica de la mielina, tenemos una consecuente vacuolización de la sustancia blanca. Esto produce una desmielinización, seguida también de una degeneración axonal y finalmente se da pues una muerte neuronal. Exacto, Nata. Pero entonces puedes decir cuando tú digas lo de metilación de una vez decir esa parte. Sí, qué pena, es que se me olvidó. Dale, no pasa nada. Y aquí, como digo, como para seguir, pues ya dije como que tiene dos formas. Aquí metilcobalamina, adenosylcobalamina. Y Digo bueno, y aquí, como ya vimos anteriormente, pues esa adenosylcobalamina, que también va a derivar de esa vitamina B12, va a o sea, ayudar a la síntesis. lo digo por encimita. Ajá, simplemente, sí, porque ya se dijo atrás, entonces, pues, Exacto. simplemente para qué sirve la adenosylcobalamina y ya. Ajá, listo, perfecto. Y pues la adenosylcobalamina, pues que sirve para, como cofactor para convertir la metilmalonil-CoA a la succinil-CoA, que sabemos que la succinil-CoA se encarga de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, como vimos anteriormente, si se altera esta conversión, pues se altera la síntesis de ácidos grasos. Excelente. Sigamos. Bueno, entonces como manifestaciones clínicas para la mielopatía de sífilis vamos a tener un TAES dorsal que sería una complicación de esa neurosífilis, ¿verdad? Sí, porque la afección del cordón posterior. Ujú. O sea, como tenemos una mielopatía en el cordón posterior, es lo que literalmente es decir un traves dorsal. Listo, entonces tener una mielopatía de sífilis en el cordón posterior, pues es prácticamente decir un TAES dorsal. ¿Digo así? Pues si quieres. Bueno, sí. Entonces, vamos a ver que como vemos que se va a ver afectado el cordón posterior, que sabemos que es por donde va a pasar, pues digo que es donde pasa, donde están, ¿Dónde están? donde está el grácil y el cuneatus, que son los que se encargan del tacto, el tacto simple, el tacto discriminativo de la derivación y la propiocepción, pues vamos a tener eso afectado. O sea que vamos a tener afectado el tacto discriminativo, bueno, no lo vuelvo a repetir, pero bueno, la propiocepción y la vibración. Vamos a tener un signo de romper positivo y explico el signo de romper. ¿Lo explico de una vez? Sí. Ok. El signo de romper positivo significa que uno le pide al paciente que se pare y junte los pies. Resulta que los pacientes que tienen dañado este cordón posterior pues van a tener problemas en la propiocepción.
y eso va a afectar entonces el equilibrio. Los pacientes que tienen afectada la propiocepción, para poder mantener su equilibrio, pues se guían más que todo por una ayuda visual. Entonces, lo que uno les pide a los pacientes es que cierren los ojos para ver si cuando pierden esa ayuda visual, pierden el equilibrio, o sea, pierden porque tienen afectada entonces la propiocepción. Vamos a tener entonces ataxia de equilibrio y de coordinación. También vamos a ver que el paciente aumenta la base de sustentación para la marcha, precisamente por esa pérdida de equilibrio, o sea, va como a caminar con los pies más separados y va a tener una pérdida de sensibilidad en los miembros inferiores. Igualmente vamos a ver que va a presentar signos inflamatorios pues por la infección que vimos que se presenta en el líquido cefalorraquídeo. Sí, Listo, y en ese perfecto. punto Sofi dramatiza lo de la lo de la Sí, caída claro, del seno claro. de Romberg, por favor. Sí, tranqui. No, mentira. Bueno, entonces, y ya abarcando pues lo que vienen siendo las manifestaciones clínicas de la mielopatía por déficit de vitamina B12, vamos a ver que primero pues se va a dar una neuropatía periférica. Eso está relacionado también pues con toda esa afección que vamos a tener del cordón posterior, que como ahorita mi compañera mencionó, abarca el gracilis y el cuneatus, presentando también pues alteraciones en lo que viene siendo el tacto discriminativo, presentando parestesias. También tenemos una pérdida sensorial vibratoria, que sería pues una afección en la vibración, y esto más que todo una afección por los miembros inferiores, ¿sí? O sea, se afectan más los miembros inferiores, se afecta más esa pérdida sensorial en los miembros inferiores. Además que también tenemos una, pues, como afección en lo que viene siendo la propiocepción. Como ahorita mi compañera mencionó, también pues vamos a tener pues por esas afecciones en propiocepción un signo de Romberg positivo, que ya se mencionó pues cómo se hace todo el procedimiento. Además, como también vamos a tener como un daño en lo que viene siendo las vías aferentes de sensibilidad, pues vamos a tener una afección también en esos reflejos que estarían relacionando de una vez las vías aferentes, o sea, las aferencias, ay, esta parte, espérate un momentico, eso no lo voy a decir así, ya, entonces va a afectar las neuronas que van a ser sensitivas, que van a estar directamente relacionadas con una neurona motora inferior, porque en este caso, si queremos hablar de un reflejo, estamos hablando más bien de neuronas motoras inferiores para la generación de el reflejo como tal. Eso lo estamos atribuyendo mucho más a lo que viene siendo esta parte, que sería pues ocasionada por la neurona sensitiva, que en este caso pues serían las aferencias sensoriales que van a llegar hacia la neurona motora inferior, más que un daño en la neurona motora inferior. Además, también vamos a tener una desmielinización que me puede afectar cualquier nervio, entre ellos pues puede afectarme el nervio óptico, generándome una atrofia óptica. Además que vamos a tener el fenómeno de Lermit, que prácticamente es como una sensación de corrientazos, más que todo a nivel del cuello, es que ustedes me decían, ¿cierto? Como a Cuello y nivel de espalda. Sí, sí, cuello y Sofi. dorso, exacto, ok, entonces más que todo como a nivel de cuello y dorso, eso también se puede estar relacionando con la desmielinización, que me puede generar también esa serie de fenómenos. Además, también podemos presentar un síndrome de neurona motora superior por todas esas lesiones cerebrales que ahorita se mencionaron. Específicamente, ¿qué? Específicamente esa lesión en la cápsula interna, que prácticamente son axones provenientes de lo que viene siendo la corteza cerebral, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos una afección en esta parte, ¿cierto? Sí, que va a estar teniendo una conexión con la corteza, pues estaríamos relacionándonos con lo que son esas neuronas piramidales de proyección, que serían las neuronas motoras superiores. Por lo que vamos a encontrar, pues también lo que vienen siendo esos problemas de espasticidad, también una debilidad, pues, de los miembros inferiores. Espérate un momentico. Ya. Unos una debilidad también simétrica proximal. Ah, bueno, pero acá estamos volviendo a decir espasticidad. Entonces acá quitamos esta parte. Porque acá está diciendo otra vez debilidad y espasticidad. Entonces quitemos esta parte de espasticidad, esta parte. Sí, ¿No? mejor. Yes. Brote. Casi no. Una cosita. Me equivoco. ¿Cambios en el comportamiento, eso está relacionado con el del síndrome o es como un puntico aparte? Pues que tiene que ver con las lesiones cerebrales en general. Pero pues Listo. no sé ¿Desde qué si parte decirlo. quieres que quite, Sofi? ¿Aquí? No, la parte de arriba, todo lo de espasticidad y debilidad lo dicen abajo también. Entonces, Ay. listo. Entonces ya vuelvo a repetir esa parte.
Voy a volver a repetir la parte de neurona motora, pues de síndrome de Superior. neurona motora superior. Ujú. Dale. Entonces vamos a ver también cómo se va a presentar un síndrome de neurona motora superior y eso con qué está relacionado. Ay, no, changos. No, muchachas, porque eso no tiene, o sea, lo que estaba intentando pasa? explicar tenía que ver era con sífilis. Entonces no sé cómo se relaciona esa parte entonces. Pues podría decir que como nosotros también vamos a Pero pues presentar es que cosas también, generales. tanto la sífilis como el deficiencia de vitamina B se van a ver, de vitamina Afectadas. B12 se van a ver afectadas los axones, pues la transmisión del mensaje. Ah, bueno, sí, como en tal toda la sustancia blanca. Entonces está bien lo que estaba Exacto. diciendo antes, pero pues no lo puedo relacionar así como lo estaba relacionando con la parte de sífilis. Entonces volvamos a empezar. También Ujú. vamos a ver que se presenta un síndrome de neurona motora superior. ¿Esto a qué se debe? Nosotros ya decíamos, mencionábamos anteriormente, que ese déficit de vitamina B2 estaba relacionado directamente con una desmielinización axonal, que terminaba pues generando una muerte neuronal. ¿Sí? Específicamente, ¿cuáles son los axones que nos estarían generando este síndrome de neurona motora superior? Pues serían principalmente los de la cápsula interna, ¿sí? Que estarían conectando esas neuronas piramidales, que serían pues neuronas motoras superiores, con todas las partes inferiores pues de las estructuras subcorticales, también estructuras pues núcleos del tallo y cosas así que tendrían que tener esa relación pues motora, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar finalmente es que vamos a presentar pues todo lo que son los síntomas que tienen que ver con este síndrome. Entonces vamos a presentar una debilidad simétrica proximal, más que todo esto, todo se genera en miembros inferiores, también vamos a tener una espasticidad, una hiperreflexia, clonus, y respuestas plantares extensoras, que es lo mismo, así un Babinski positivo. Recordemos también que como tenemos lesiones cerebrales en general, también vamos a presentar unos cambios del comportamiento, pérdida de memoria y demencia y estupor. Perfect. No hay que hacer nada. Súper, duper. Vean, una pregunta. Eso, No, que no. déjala ahí. Bueno, gracias, Isa. Es que yo trataba de arreglarlo, pero no. Que esto es como consecuencia, pues, de esto, obviamente. Entonces, que si lo colocaba, así como digo que aquí se afecta oligodendrocitos y glóbulos rojos, que si coloco esta parte en el esquema. ¿O no? Sí, si quieres, lo tendrías que quitar de ahí. Está Sí. bien. Ok. Isa, ¿cómo haces para cuadrarlos? Yo estaba Es que tratando y tratando. tú juntaste estas cositas con... ¿Ahora qué hice yo? No, güey. Espérate. Tú tienes que acomodar estas cosas. Bueno, ¿qué ibas a decir? No, ya lo dije. Bueno, entonces así quedamos, muchachos. ¿Tienen preguntas, dudas? No sean tímidos. Vean, Yo soy entonces la más ahorita tímida y no voy a hablar. arreglo esto para que sepan si ven eso aquí abajito, ¿ok? Entonces no se asusten si no lo No, ven. sí, tranqui, tranqui. Listo. Bueno, Bueno, excelente trabajo. antes de empezar la clase, si quieren lo vuelven a repasar ustedes en sus casas. Está Sí, bien, ok. Y si tienen dudas, pues ya saben, escriben por el grupo. exacto. Bueno, Tienen nuestros Bye. contactos. Todo. Ahí